Acabamos de iniciar un momentico con Alexander y con Dolly por un poquito la demora, eh, porque estaba yo cuadrando aquí el funcionamiento de mi laptop. Bien, en términos de lo que vamos a desarrollar el día de hoy en la segunda sesión sincrónica, o el segundo encuentro sincrónico, pues nuevamente darte la bienvenida, que pues en el día de hoy se vinculan. Esperemos a ver si hay otros. Y bueno, ya hemos empezado ya en esencia con las actividades de encuesta, una especie de caracterización. Ya cada uno de ustedes ha ido participando. Simplemente yo voy a dar un contexto de lo que se ha venido haciendo, pero en primera instancia quisiera preguntar rápidamente si ustedes han tenido acceso a la plataforma y han visto las actividades que hemos desarrollado, y sobre todo si vieron el video de la sesión anterior. Vale, Andrea, sí. Sí, señor. Sí, señor. Sí, Bueno, lo vi. obviamente. Dolly pues fue protagonista también dentro de ese primer video. Bueno, simplemente para hacer un recuento rápido. La primera sesión pues fue un poquito trastocada por el tema digamos, las confusiones que ha habido respecto por la programación de actividades en diferentes módulos de la especialización. Superado esto, entonces, de todas maneras ha habido las explicaciones pertinentes y vamos a ir avanzando entonces ya en temas de componente formativo de la unidad 1, que es lo que nos corresponde en este momento. Vamos a ver si ustedes han visto las actividades y si han ido avanzando o no han ido avanzando. De todas maneras, yo tengo la visual de proceso, pero quisiera que ustedes me comentaran si han ido avanzando, cómo han visto las actividades y qué partes de pronto no les queda claras, o si no han podido avanzar, que me comenten también cuáles son esas dificultades para tratar de atenderlas en este mismo espacio. Cualquiera de ustedes, con mucho gusto, estoy atento. Bueno, muy buenas tardes para todos, muy buenas tardes, Andrea. profesor Wilfredo, un gusto saludarlo. Me presento, mi nombre es Andrea Torres, soy egresada de la UIS de Bucaramanga, del programa de filosofía, y actualmente pues laboro en el municipio de Vélez Santander como profesora de español en bachillerato. Eh, Correcto. He estado revisando los contenidos, realmente ha sido bastante claro y pues he iniciado con la encuesta inicial y la matriz de identificación. En estos días, a partir de hoy, ya este fin de semana, abordaré las otras 3 actividades que tengo pendientes, pero por ahora no tengo ninguna pregunta, ninguna duda. Realmente todo ha sido muy claro para mí hasta el momento. En la matriz de identificación sí, pues digamos que hice algún detalle de los aspectos que debía tener en cuenta en el grupo que voy a trabajar y de pues las falencias y las dificultades y también pues las debilidades que se han presentado, que a veces uno como que las deja ahí como de lado, las deja pasar, pero sí me pareció bastante interesante el análisis que se hizo y también que va o se relaciona con el otro curso que es Educación en Contenidos Digitales, con lo que estamos empezando a realizar. Entonces, sí me ha servido bastante y pues no, por ahora no tengo ninguna pregunta al respecto. Todo bastante claro. Correcto. Vale, interesante. Bueno, dicho sea de paso, yo hice la valoración. Yo estaba esperando a que ustedes participen. Yo voy a compartir de todas maneras en pantalla para que veamos, ¿no? Tenemos la visual de la interfaz, y sobre todo pues que a partir de esa visual pues para nosotros sea mucho más claro el ejercicio el ejercicio creativo y el ejercicio de aprendizaje, ¿no? Que eso es importante. Bueno, mira que me estoy enterando que hace
no mucho. Me comparte la pantalla completa en la ventana. Ok, listo. Bueno, ha cambiado un poco la lógica, la dinámica de compartir pantalla del Meet, ¿no? Interesante. Bueno, en el ejercicio que tú entregaste, que me pareció muy completo, la verdad, pero me voy a ir a los módulos de una vez para ir abordando y quisiera de pronto en el entretanto escuchar también a Alexander las inquietudes también en la manera en que ha venido abordando las actividades y de pronto pues qué descubrimientos o de pronto qué inquietudes tiene respecto de este primer escenario del módulo. Buenas tardes, profesor y compañeras. Voy a compartir la pantalla para presentarme también de paso. Mi nombre es Alexander, yo soy egresado de la Universidad Nacional de Historia hace un año y medio más o menos. Ah, Eh, Mi vocación es la docencia, lastimosamente pues solamente hasta hace un mes conseguí por fin iniciar mi carrera en la docencia. Entonces ha coincidido pues hasta el momento con, con la, con la especialización, el poder como descubrir todo el proceso. Unidad 1. sí. Y con respecto al módulo, pues confieso que estoy colgado, solamente he entrado a revisar los contenidos de manera superficial. Ya realicé la primera encuesta, ya la realicé. Y Sí, pues me agrada saber, por ejemplo, que existe como esa conexión con el curso anterior con respecto a las unidades didácticas. Entonces, pues ya exacto. tengo unas expectativas despiertas ahí para ver cómo encajas. De resto no tengo dudas, ya vi también el video de la clase anterior, entonces tengo claro cómo funciona el curso. Perfecto. Alexander, me parece muy bien esa primera aclaración. ¿Cuál es tu formación, Alexander? Información es de historiador, Listo. Un componente bastante complejo, ¿no? Sobre todo sí, para la enseñanza. sí, Además, porque la función, hasta donde yo entiendo, la función, es decir, cada enfoque de profesión, digamos, visto desde la profesiografía, analizando cada uno de los escenarios y los frentes que abordan las profesiones o los escenarios de formación que nosotros elegimos, que son los caminos por los que optamos y seguimos, tienen una función social. Y esa función social, sobre todo en la base está el de las humanidades, en este caso de la historia como tal, va mucho más allá de la transferencia y es también generar conciencia de sujeto y de la conciencia del sujeto que se desarrolla desde la propia identidad. Y la identidad no saber identificar los elementos de origen. Y el tema aquí, me voy a meter porque es que de pronto me pierdo un poquito en el discurso, pero es interesante porque a mí me gusta mucho, personalmente son de los componentes de la academia que más me llaman la atención, sobre todo por la capacidad que uno desarrolla para encontrar en esos vestigios del texto, de las evidencias, bueno, porque además hay que decirlo también, la historia la han sometido siempre al sujeto que cuenta el relato, ¿no? Y en eso o se tergiversa, pues se pierde la esencia o se pierde digamos, como el valor de la veracidad del suceso contado, porque eso es la historia, ¿sí? Y el tema aquí, que digamos que metiéndonos un poquito ya, o metiéndonos mejor, ya de plano en el tema de cómo elaboro yo, cómo hago una adaptación pedagógica, que es lo que yo, la posibilidad de hacer esas adaptaciones para que el aprendizaje se produzca, ¿sí? Para que se dé mejor el aprendizaje en las personas. Es decir, que el usuario, que es la terminología que dentro de la interacción se maneja, dentro de la interacción de estos entornos digitales, que el usuario reciba
lo que... ¿sí? Entonces ahí es donde yo veo, y porque yo miraba también el análisis de contexto que hacía Andrea, que es muy minucioso. ¿Sí? Como yo miraba la matriz, y yo sí quisiera de pronto, si me lo permites, Andrea, si con tu permiso, muestro tu trabajo para que lo miremos bien. Sí, señor, por supuesto. Le agradezco. Claro. Y de todos modos también eh, está puesto en el entendido de que eso es digamos, ese es el análisis que se tiene que producir. ¿Sí? Yo miraba en el aporte que hacía Andrea de su tarea y el ejercicio que hacía también, ¿no? Aquí está la matriz de identificación de contexto. Fíjense en esto, y me gusta mucho que capitalicemos estas conexiones entre los elementos que se desarrollan dentro del módulo. Y yo parto de lo siguiente, ahí hay que hacer una especie más que también de conexiones de interrelaciones y sobre todo, bueno, el lenguaje matemático, aunque no es exacto, no es muy pertinente, pero podría entenderse como una extrapolación, es decir, sacar de su contexto de origen para poderlo probar en diferentes escenarios, a ver cómo se comporta, ¿sí? Pero ya en términos humanísticos, ahí tenemos que mirar también en la realidad. Lo primero para mí importante, si usted va a diseñar, porque esto es diseño de la instrucción 100%, ¿sí? Y aquí es donde yo me quiero meter también en los componentes, en el componente ya, en el componente conceptual del ejercicio. Aquí está. Me pareció un acierto importante, Andrea, porque primero un ejercicio de reconocimiento de contexto. Yo no voy a producir una data o yo no voy a implementar un producto como este, ¿sí? Un objeto de aprendizaje, como uno que se hace tristemente en una gran mayoría de casos, que es como una especie de ensayo, por lo cual es éticamente cuestionable. Es decir, yo tengo que hacer una especie de pilotaje, pero primero tengo que reconocer quién es el sujeto que yo estoy formando. Por eso yo parto de este ejercicio de la matriz de caracterización, para que yo pueda hacer un acto de conciencia, de contexto y de sujeto, y ahí sí poder saber para quién voy a hacer esto. O sea, fíjate que, por ejemplo, detalles como estos, mira, ¿sí? Tipo de procesos, aquí sí hablamos de competencia, me parece excelente, ¿sí? Ahora, ¿qué competencia vamos a precisar? Que es, digamos, como el ejercicio que queremos hacer. El objeto de aprendizaje. Entonces yo tengo que mirar primero cuál es el tipo de canal que puedo privilegiar en este grupo. Y yo les daba esta recomendación de acá, de pronto para cuando Alexander vaya a hacer el ejercicio, yo sí quisiera que también lo explorara este test de estilos de aprendizaje. No, quisiera preguntarle de paso a Andrea cómo vio el ejercicio, cómo vio la herramienta. Bueno, profe, en este caso yo modifiqué, bueno, lo pasé a un formulario de Google y Ajá, lo lo realicé con los aplicaste. estudiantes de décimo ese Perfecto. día y esos fueron los resultados que obtuve. Pero sí me tocó, no supera cómo implementar el mismo, entonces me tocó copiar y pegar todo en un nuevo formulario. Ah, sí, no, es que el Uy, modelo que yo compartí, perdóname si tienes razón, pero yo lo compartí para que ustedes a partir de este modelo pudieran hacer su propio recurso. Quisiera es como preguntar más que todo, bueno, en el ejercicio de pronto estuvo la dificultad, pero fíjate que me parece muy valioso esto, que te hayas tomado el trabajo, que es lo valioso también y lo quiero rescatar porque esto me llena de satisfacción saber que todos estos elementos se ponen a prueba, ¿sí? Eh, que yo tengo que reconocer el contexto. Fíjense que yo a ustedes les dije, mire, la primera actividad, ¿cuál es? ¿Se acuerdan?
la encuesta inicial, ¿sí? Que de hecho no es más de compartir. Es aquí donde yo empiezo a flexibilizar el currículo propio del curso. O lo llamo el microcurrículo, sílabus o el plan de trabajo académico que se plantea para el curso. Y es aquí donde yo también he diseñado en este entorno de aprendizaje, ¿sí? El entorno que es todo, ¿no? Una cosa es el objeto, otra es el entorno. Ya comienzo a ver, bueno, aquí hay unos compañeros que tienen cierta habilidad para el tema de la lectura, los textos, y hay otros compañeros que tienen más habilidad para esto otro. Entonces, que aquí en el ejercicio de la caracterización sí me parece fundamental que ustedes hayan hecho esta prueba y yo sí les invitaría a que este ejercicio se dieran la oportunidad de hacerlo así como lo pudo desarrollar Andrea. Ahora, hay otras formas de hacerlo, por supuesto. Mi sugerencia es esta, y obviamente en este reconocimiento de contexto que veo importante, por lo menos, veo que una de las dificultades más sentidas en el contexto, y yo se lo decía acá en la observación que le compartía a Andrea, es que, es que hay una situación de conectividad que complica las cosas. ¿Andrea? Sí, sí, señor. En este caso, pues, como yo lo menciono en el documento, pues son escasas las herramientas digitales con que cuenta el colegio y también la conexión. El colegio no es muy Correcto. grande, pero si, por ejemplo, yo me ubico en el sector de primaria o en el patio de primaria y los salones, no abarca la conexión hasta ahí. Oh, sí, exacto. Y me ubico en preescolar tampoco, únicamente, ni siquiera en el patio central, sino únicamente en los salones de bachillerato. Y aún así, por ejemplo, la sala de profesores está muy cerca y hay unos puntos estratégicos donde sí se puede realizar una conexión, pues digamos, adecuada. Entonces, realmente, pues ya la conexión a nivel municipal sí Muy pobre. es muy débil. Por ejemplo, yo vivo en Barbosa sucede todo lo contrario, ¿no? En mi casa pues nunca falta el internet, hay una muy buena conexión, pero Claro, allá pero es tu internet. no. Exacto, la red allá en Vélez sí, sí no ayuda y tampoco pues hay herramientas suficientes para todos. Sí, Correcto. en el 2019 se instalaron televisores dentro de los salones, pero pues si no hay conexión entonces dificulta el proceso también. Sí, claro. Mira esto importante. Yo te decía y ahí te pinto como una especie de invitación y una esperanza también. ¿Por qué no? Que aquí estoy privilegiando, mira, aquí estoy deteniéndome en las tipologías de recursos más que del cacharreo del que hablábamos cuando yo hice digamos como el primer encuentro. Si ustedes de pronto tienen la aspiración de que se enseñe acá diferentes herramientas y que vamos a hacer el cacharreo clásico de vamos a aprender a manejar esta herramienta, yo les voy a decir de entrada que no es la línea que yo quiero manejar, que yo quiero invertir el tiempo de este curso que les comparto a ustedes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque resulta que nos quedamos en lo accesorio. Miren, yo les soy franco. Para que ustedes aprendan a manejar tipos de recursos, ustedes con un tutorial de 9 minutos, 7 minutos, pueden hacer ese ejercicio. Pero a mí lo que me interesa mucho más, y esto lo dije yo creo que ustedes vieron el video también, y Dolly también era protagonista de ese momento también. A mí lo que me interesa es que ustedes hagan una reflexión sobre el diseño del entorno. Esto lo puedo manejar yo, Andrea. Entonces, este es el Excel Learning, además que es software libre. Yo lo puedo manejar sin conectividad a internet y me funciona perfectamente.
Claro, si el niño tiene una tablet, si el niño tiene una... El Vista no es muy recomendable, pero digamos que en un mínimo un Windows 8 o Windows 7, estos recursos funcionan perfectamente. Tú puedes perfectamente decir, mira, les voy a transferir un CD-ROM para que cada uno, claro que eso ya no se está utilizando, o váyanse, les voy a mandar a su correo, descárguenlo, guárdenlo en una memoria, por ejemplo, en niños que no pueden hacer esa operación, le pueden decir a los papás, o inclusive usted puede decirles, mire, yo les voy a compartir esto en esta memoria, tráiganme su laptop o tráiganse una memoria, yo les comparto esto en una memoria, ¿sí? Y puede perfectamente funcionar el objeto sin necesidad de conectividad web. Y aquí puedo una actividad de cuestionario, pasando por un video, etcétera. ¿Sí? O sea, esto es lo interesante de primero de reconocer las tipologías y segundo, eh, sabiendo cómo son estas tipologías, cómo puedo diseñar un entorno de aprendizaje con el esquema de un objeto de aprendizaje. ¿Sí? O sea, ya la conectividad, si es un problema serio, claro, por supuesto que sí. Pero en términos de acceso a este tipo de recursos, creo que salva muchos espacios. ¿Sí? Que ustedes también aprendan a crear. ¿Cuál es el criterio para poder yo crear un objeto de aprendizaje? ¿Sí? ¿Cuál es el esquema, la consigna? Fíjense en esto. Cuando ustedes vieron el formato, prácticamente el video lo que hizo fue redundar en lo que ya el formato mismo explica. ¿Sí me hago entender? O sea, si yo me voy al módulo, muestro los contenidos, ¿vale? Esto ya lo vimos de todas maneras, no lo vamos a reincidir, yo por cuestiones de tiempo no vamos a reincidir en ello, yo en eso les pido esa dispensa. De paso les recuerdo y les invito a que ingresen, lean en la información de todo el componente formativo de cada uno de estos elementos. Fíjate que aquí es donde aparecen las actividades, donde quienes no hayan entrado, por favor, ingresan. Aquí viene también cada una de las actividades, matriz de identificación, pueden ingresar. Fíjense que cuando yo accedo, perdón, casi cometo el error idiomático horrible, que yo mismo critico. El cambio es el resultado final de todo verdadero aprendizaje. Cuando yo accedo, fíjense que todo lo que ustedes están viendo está planteado desde una lógica de objeto de aprendizaje. ¿Y qué es lo importante? Que ustedes sepan, primero, entender cuál es esa estructura comunicativa de instrucción y la parte cognitiva y operacional para que puedan desarrollar estos objetos de aprendizaje. ¿Sí? Que tiene unas funciones puntuales. El primer paso que yo hago es reconocer el tipo de sujeto, el contexto y el tipo de sujeto con el que me voy a enfrentar para poder acertar en el mayor porcentaje posible en el diseño. ¿Sí? Ahora, no se puede esperar a acertar al 100%, ese es el ideal. Pero o sea, planteando el ideal es que yo voy llegando ¿sí? a un elemento de producción. Y bueno, aquí es donde yo voy generando la instrucción y a partir de la instrucción yo voy planteando inclusive mecanismos de activación del conocimiento. Por ejemplo, la pregunta, el manejo del logo, del icono, ¿sí? Tratar de reducir en lo posible el texto. Ahora, que hay un asunto que sí también es criticable, al menos acá, que es, en esencia, esto se planteó, si ustedes escuchan acá, Implica en primera instancia un análisis responsable si de los alcanzan a elementos escuchar que en el fondo, caracterizan el contexto y la realidad ¿sí? dentro de la cual se Sí, mueven señor. las personas a quienes formamos.
Bueno, esta instrucción que está ahí escrita acá, que dicho sea de paso, pues en estos formatos pequeños es un poco difícil de atender, tiene una opción también interactiva para de escucharla. necesidades y posibilidades técnicas y pedagógicas. ¿Sí? Yo también tengo un reparo respecto de los videos animados. Obviamente, todos son recursos, pero yo tengo una historia con eso que la contaré ahorita en unos minutos de la manera más eficiente que pueda. Bueno, yo aquí les entrego aquí este formato que seguramente ya habrá visto Alexander. No sé si ella alguno más se ha conectado, no he visto. Estamos nosotros tres. Los otros compañeros, pues les dejamos la grabación para que puedan acceder. Yo he tenido unas experiencias desde inicio. Yo estoy trabajando en esta área, estoy trabajando hace más de 12 años. Y tengo una experiencia muy particular porque cuando yo inicié con el tema de las tecnologías, les digo, yo fui un neófito absoluto, es decir, yo lo único que tenía era el deseo de aprender, ¿sí? Y aprendí como creo que la mayoría de todos, ¿no? Por ensayo y error, pero también, pues como les decía, lo he anunciado muchas veces, han sido horas eh, tratando prácticamente como de entender cómo eran las lógicas. Y al principio me enamoraba mucho el tema del movimiento. O sea, yo veía un GIF y bueno, digamos que no literalmente, pero como que me enloquecía un poco con el tema de los GIF, el movimiento, la interactividad. Y empecé a darme cuenta de las funciones conativas que tenía la imagen y que para que fuera eficiente debería también tener unas relaciones textuales también, o mejor, hipertextuales, es decir, que permitiera una serie de interpretaciones a quien la viera. Por eso terminé optando por la simplicidad, digamos, bueno, un poquito metiéndonos con el tema del minimalismo en el aspecto del diseño. Y esto se trabaja mucho acá, cuñada de lo bueno, si breve, dos veces bueno. No sé si ustedes no conozcan la frase. Es decir, mientras menos carga yo le haga a una interfaz gráfica, fíjense, esto lo puedo señalar acá. Mientras menos carga informativa y menos carga visual le ponga yo a la información, es mucho más asimilable. ¿Me voy a entender? Pero para yo poder llegar a este punto tengo que saber cuál es el tipo de sujeto con el que yo me voy a enfrentar en un escenario de enseñanza y aprendizaje para que esto sea realmente efectivo. De otro modo, yo voy a estar improvisando. ¿Sí? Digo, yo he tenido también escenarios de formación. Voy a abrir el formato original, simplemente para refrescar la memoria. Y ahí he tenido una lucha constante con estudiantes que están haciendo maestría y en los que dentro de la maestría los estudiantes tienen que desarrollar toda una reflexión sobre el diseño de la instrucción. Resulta que los estudiantes muchas veces se quedan en lo accesorio, se quedan en la imagen, en el título y a veces no miran también, incluso a veces se quedan de pronto muy cortos en el tema o trivializan el tema de la forma, ¿sí? Que les decía yo acá, por ejemplo, mostrándoles. A veces nos saturamos, por ejemplo, ponemos textos en diferentes estilos de fuente, diferente. Y eso es un exabrupto. Que inclusive hasta el más inexperto usuario dice, uy, pero esto es ruidoso. ¿Sí? Es parte de eso lo que queremos evitar precisamente,
que con este primer escenario de encuentro con el contexto. Sepa usted dónde está ubicado o dónde está ubicada, aquí, para quién va a hacer este trabajo de producción de objetos de aprendizaje. De esta manera, usted va a ser más eficiente en el diseño y en el desarrollo. Y evidentemente va a obtener, digamos, de una manera un poco más eficiente, que no 100%, pero sí más eficiente. Usted está planeando la instrucción desde donde tiene que pensar. ¿Ya? Bueno, entonces, por eso la matriz de identificación es fundamental. ¿Sí? Entonces aquí ya la puedo abrir. Que de todas maneras ustedes la conocen, ¿no? Aquí están con la, aquí obviamente pues Andrea hizo la contextualización que tenía que hacer. Y evidentemente viene, y ahí es donde yo me quiero detener. Fíjense que, bueno, en estas dos partes, acuérdense que aquí hay dos cuestionarios por resolver, ¿no? Que hay dos cuestionarios por resolver, que ya lo expliqué en un primer video que están aquí, ¿vale? El primer cuestionario es este. El para qué, aquí es donde encuentran los elementos informativos. Tomen nota, por favor, de estos elementos informativos. ¿Sí? Ustedes toman nota de estos elementos informativos, van accediendo a estos elementos de contexto, ¿sí? Que es importante. Por ejemplo, aquí yo resalto mucho el tema de que no se trata de ludificar, comillas, que una opción lúdica divertida puede ser una solución. Yo hablo de esto, yo hago una crítica importante a esto, no porque yo menosprecie el valor del juego en el aprendizaje, sobre todo si son niños es fundamental, pero el ludismo dentro del aprendizaje, es decir, no es un deber ser. El ludismo puede ser un camino, ¿sí? Una cosa es que yo haga motivador el aprendizaje, y otra cosa es que yo haga el aprendizaje gamificado o a través de los juegos explícitamente, que tiene dos connotaciones. ¿Vale? Y eso es lo que yo quiero que ustedes rescaten acá. Y entonces aquí ese es el consejo también que yo doy desde mi experiencia personal. ¿Sí? Eso sí, que no sea un juego no significa que no sea dinámico. ¿Ah? Y aquí, de manera muy sencilla para que ustedes vayan enfocándose en las características que deben ir teniendo en cuenta a la hora de caracterizar o, digamos que identificar la funcionalidad de un objeto de aprendizaje. Obviamente esta es, digamos, como el esquema, ¿vale? El esquema de fundamentación. Las preguntas fundamentales, ¿no? ¿Quién va a ser el beneficiario de ese objeto? ¿De qué manera aprende mejor? ¿Qué tipo de recurso es más pertinente? ¿Sí? Y aquí dan las tipologías de recursos, los informativos y los formativos. ¿Sí? Entonces, esta exploración, yo los invito a que lo hagan despacio, que lo hagan con todo el cuidado que merece. Después de esta exploración que ustedes hagan acá, están los cuestionarios en los que se evalúa, digamos, más, aquí es un elemento de retención de la información, ¿sí? Porque en esa misma medida estoy yo garantizando que yo estoy conceptualizando la conceptualización que busca dentro del aprendizaje. Que yo sepa cuál es el porqué, es el elemento causal, digamos que el elemento originario de cada uno de los conceptos y de cada uno de los procesos que yo desarrolle dentro del escenario de aprendizaje. ¿Sí? Entonces, aquí están estos elementos de trabajo y aquí al lado aparece el cuestionario, que es la banderita. Esto sí les pido por favor, porque esto cierra el 8 de junio. Estamos hablando 8 de junio, esto es, si no estoy mal, creo que es el próximo lunes. Cierra esta primera unidad, ¿vale?
Está también el cuestionario del qué son los objetos de aprendizaje, exactamente lo mismo. ¿Sí? Permítame un segundito, por favor. Ya volví, mis amigos. Perdónenme, este minuto es que estamos en nuestro escenario familiar. Retomo, entonces. Bueno, perdónenme ustedes. Les hablaba entonces en el módulo que tiene un componente, y esto es importante también, lo vamos a ver en la matriz que les voy a mostrar a continuación, que tiene que ver con el componente de fundamentación y el componente de valoración del aprendizaje. En este caso, el proceso, y para ejemplificar precisamente lo que les estaba mostrando acá, precisamente en el formato de caracterización, que hay un elemento de procesos, desempeños o competencias en los que ustedes van a elaborar el objeto de aprendizaje. ¿Sí? Y la caracterización de la manera en que sus estudiantes aprenden. ¿Sí? Esto parece una obviedad, lo que voy a decir. De hecho, es una obviedad. Perdónenme, de pronto estas serendipias tan automáticas. Pero nosotros debemos actuar como actúan los padres con sus hijos, sin que esto signifique que nosotros seamos padres de nuestros estudiantes. Pero ¿en qué sentido hay digamos, como un entorno de paternidad ahí? Y es conocer a esa persona con la que yo estoy conviviendo, que es mi estudiante, y saber cómo le beneficio de la mejor manera en el aprendizaje, en este caso. Y dijo, hombre, es como cuando nuestra mamá, cuando vamos a la casa de nuestra mamá, ella nos da lo que nos gusta. No sé si de pronto a ustedes les ha pasado, cuéntenme los encuentros que han tenido con sus padres y cuando vuelven o sea, si están fuera de su casa. Bueno, los que están dentro de su casa, pues no lo extrañan porque están ahí. Pero por lo menos yo digo, siempre que voy a la casa de mi mamá sabe cómo me gusta a mí lo que yo pruebo, lo que yo me como. Es decir, mi mamá me conoce a mí, sabe cómo me beneficia o cómo me gusta más. ¿Sí? Entonces digamos que eso es como una especie de receta secreta que uno elabora con sus estudiantes. ¿Sí? Y eso pasa también en la convivencia, ¿no? En la convivencia. A veces, y esto es lo curioso, y a veces lo tristemente célebre que hay, por lo menos en la universidad, a veces nos pasaba, a mí me pasaba, que terminaba el semestre y mi profesor no se sabía ni siquiera mi nombre. Y era un grupo de 35 o 25 personas. Y yo decía, pero bueno, este señor me ve todos los días, inclusive yo pasaba y lo saludaba y me decía, bueno, me decía, joven, bichito, usted, ¿sí? Cosas así, que sucedían en ese tiempo. Ahora, pues que uno no conoce a sus estudiantes, pues caramba. Y sobre todo su realidad. Entonces, ahí es donde yo digo, ahí empezamos a adaptar la enseñanza y el aprendizaje para esas personas, porque conocemos sus características. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿O algún comentario? Vamos bien. Mm. ¿Comentarios adicionales a quien lo considere conveniente? O así no lo considere conveniente, hágalo, no importa. Eso no es un problema. ¿Qué piensa Dolly Javet? Dolly, Sí, señor, sí, sí.
Te perdimos por un momento, Dolly, me asustaste. No, estaba ahí. Ah, ok. Es que acá es un poco complicada la señal, está como entrecortándose. Ay, perdóname. Pero ustedes me están No, recibiendo bien allá, Jenna y Alexander. no, sí, sí, ahí vamos. Sí, está muy completa la información, o sea, ahí vamos también porque, como usted dice, que ahí prácticamente en la plataforma es donde uno tiene que estar ahí continuo leyendo, leyendo, entonces siempre uno como que se trata de cansar porque la letra es pequeña. Sí, sí, sí. Sí, entonces esto, pero sí muy importante el contenido, también eso es lo que he estado haciendo, leyendo, como empapándome de todo para poder realizar entre estos días también los ejercicios. Perfecto. Sí. Qué dice Alexander? Profe, a mí le expreso nuevamente, me agrada muchísimo como el sentido que tiene la clase y la relación que existe con los cursos que ya vimos en la primera parte del semestre, Ajá. porque como usted lo expresa, es muy necesario como seguir reflexionando sobre cuál es el sentido educativo de los recursos y las herramientas que utilizamos, no tanto por su interfaz, sino por el sentido pedagógico que existe detrás de los mismos. Entonces, me parece muy importante esa reflexión, y yo ya de por sí venía trabajando esas reflexiones en los cursos anteriores. Yo estaba esperando que las profesoras no quedaran aterradas de que yo solamente insistía como en el aspecto pedagógico más que en el aspecto Sí, sí, sí. eh, didáctico de las mismas, pero es que me parece que eso es lo esencial, ¿no? Desde el uso de las herramientas. No se trata de como si no se trata solamente de capturar la atención, que es parte importante, sino de capturar el desarrollo eh, de las habilidades y de las competencias de los alumnos, ¿cierto? Correcto, claro que sí. Eso es importantísimo. Sí, es una cosa de, para mí, yo voy a formalizarlo, digamos que dentro de esta figura, y es como, como de enseñar los entreveros y lo, como, digamos, como el detalle del camino. Pero ante todo, que usted, cada uno de ustedes aprenda a caminar por su cuenta, experimentar el proceso, ¿sí? Y esto es lo que nosotros hacemos con nuestros estudiantes, que cada uno haga el recorrido, que haga el aprendizaje por donde lo pueda hacer, como lo quiera hacer y desde lo que quiera hacer. ¿Sí? Obviamente, la libertad siempre en un contexto delimitado como es un entorno de aprendizaje, siempre va a tener el sesgo de la forma. Va a estar limitado a este es el contenido, esta es la forma. Pero la interpretación no se limita. Lo que tú ves como historiador no, seguramente harás unos descubrimientos propios que no los hará de la misma forma Andrea como profesional en lingüística y humanidades, o, eh, o Dolly, creo que Dolly está en ciencias naturales. ¿Es que está Dolly? Bueno, a Dolly la perdimos, Dolly. Entonces, corrido, pero la interpretación que hace de esa realidad, eh, y en eso va precisamente, digamos que la condición para el aprendizaje que se produce ahí es bueno, ¿de qué manera yo puedo estimular el aprendizaje para que el estudiante lo logre por su cuenta? Sepa que ha hecho descubrimientos, ¿sí? Y el aprendizaje es precisamente eso, ¿no? Es cómo, primero en el aprendizaje es importante que nosotros hagamos el ejercicio por replicación. Pero el aprendizaje no se produce en la replicación per se, sino que cuando se está repitiendo el proceso que el maestro está explicando y que está recomendando y que está dando los elementos, el aprendizaje se produce es cuando dentro de esa replicación yo como estudiante estoy haciendo mis propios descubrimientos. Ahora entiendo por qué primer paso es la caracterización, luego después de que he descubierto los estilos y la importancia de los estilos y los canales de aprendizaje, sé qué tipo de objeto de aprendizaje puedo elegir y a partir de ahí sé cuál es el orden que le puedo dar para que mis estudiantes aprendan de verdad. ¿Sí?
Es como el escenario, y esto es el componente pedagógico que a mí me gusta mucho. ¿Sí? Como les digo, yo hice la transición y experimenté en mis propias carnes, como digo yo, en mi propia visión de la vida, de la realidad en cuanto a la pedagogía. Yo decía, con las tecnologías me refiero, y yo decía, fíjense que muchos se pegan de las formas y la comodidad del PowerPoint, por ejemplo, que yo la he detestado en muchos compañeros, inclusive que ejercen conmigo, de la forma del PowerPoint. ¿Por qué no salimos un poquito de... Ahora, no es que el PowerPoint tenga, simplemente por citar un caso, no es que el PowerPoint tenga digamos que el problema sea el PowerPoint. De hecho, me atrevo a decir que el PowerPoint es muy eficiente, todavía sigue siendo tan vigente, mucho mejor. A mí, en mi criterio, es mucho más eficiente. Que si en el 2000, estoy hablando desde el 2008 más o menos, 2008-2009, ya un montón de tiempo. Cuando sacaron el Prezi, que todo el mundo era loco en Prezi, yo terminé abandonándolo como a los 3 años más o menos. Yo dije, no, porque es que él se quedó en el tema del movimiento, de la transición fortuita, y incluso el mismo Prezi tuvo que reinventarse. Sí, o sea, elementos como eso, el cacharreo lo puede hacer cualquiera en cualquier momento, pero la conciencia de, por ejemplo, aquí, en esta parte de la unidad que yo quiero que también lo atiendan ustedes, que acá, análisis de la secuencia de aprendizaje, para mí este es, digamos que el sentido capital de todo este componente de creación, porque este es el punto de referencia con el que vamos a abordar la última actividad de esta unidad, ¿sí? Que es como le gusta también a Alexander, y yo sé que también todos ustedes van a aprovecharlo, y es precisamente saber cómo yo armo una estructura instruccional. Esto es muy diseño instruccional desde la postura, diríamos, clásica de Gagné, que es acertada además del manejo del conocimiento, que haya unos pasos y unos momentos, que pueden ser en orden o en desorden, no importa, pero que existan esos momentos. Un momento para concentrarnos, activar el conocimiento, activar la curiosidad, motivarse, o sea, es como ponerse el traje de voy a aprender, entonces me pongo el traje de aprendiz, por dar una figura. Y en el traje de aprendiz digamos que en la construcción de mi personaje como aprendiz, yo me pongo en tónica para el aprendizaje. ¿Qué necesito hacer? Estar atento, estar dispuesto, querer aprender, ¿sí? Pero eso no son cuestiones automáticas, eso las maneja el instructor o las maneja el maestro, ¿sí? Y comienzo a elaborar la secuencia, ¿sí? Entonces hablamos de los elementos de entrada, fundamentación y de salida. Que digamos que esto no es una estructura simplista, no, eso tiene un recorrido. Obviamente Cañé es mucho más específico y ya habla de 9 momentos o nueve aspectos dentro del aprendizaje y de la instrucción, es que él habla propiamente de la instrucción, ¿sí? Y evidentemente, desde aquí es donde yo empiezo a organizar la secuencia. Fíjense en esto es un trazo de lo que yo puedo trabajar como secuencia. Yo puedo trabajar desde una unidad diferentes módulos. De cada módulo puedo plantear secciones y de cada sección yo puedo plantear un elemento de inicio exploratorio, motivacional, de descubrimiento o de preparación, un momento o un escenario de fundamentación, de aprendizaje autónomo, de exploración de fuentes, de confrontación de conceptos, ¿sí? Y un momento de cierre que ya es la validación del aprendizaje. La validación, yo le llamo validación del aprendizaje o valoración del aprendizaje también. Pero esto tiene dos connotaciones diferentes. La primera, la validación es que yo vea que verdaderamente aprendí. Y hay un elemento que es metacognitivo, es decir, saber cómo es que aprendo yo. Y aquí es darme para el aprendizaje. ¿Sí? A ver, yo
Aplicaciones, por dar una figura así como más cotidiana. Caminar, por ejemplo. La acción de caminar es una mecanización de movimientos que eso va quedando en el cerebro. La memoria cinética que tenemos nosotros está guardada prácticamente en el cerebro. Eso es donde de automático nosotros gestualizamos, bueno, el cuerpo obviamente, los movimientos que regulan las hormonas y los órganos en el cuerpo. El cerebro es como que el te conoce las conexiones y cuando existe algún tipo de disfuncionalidad, pues ahí es donde, o sea, el cerebro puede condicionarla también y poner en riesgo también la propia salud. Por esto estoy metiéndome con elementos eminentemente fisiológicos, pero quiero hacer esta metáfora para poder meterme en el tema de la conciencia del aprendizaje de los estudiantes. Mecanizando es que yo no le veo, o sea, muchos de nosotros hemos satanizado o hemos prácticamente menospreciado el tema de repetir procesos. Y es que lo malo está en que yo no le haga consciente a mi estudiante de qué se hace en cada elemento. ¿Sí? O sea, lo que nos pasaba en lo clásico en la matemática, por ejemplo, que nos decían que 1 más 1, 1 más 1 es 2, pero no me decían cuáles eran las partes de la operación y cuál era la función del signo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, entender dentro de esa estructura, cuando yo voy repitiendo, por ejemplo, ¿cómo era que se llamaba esto? Bueno, nos ponen a hacer multiplicación. ¿Sí? Y en términos de aritmética, la repetición nos hizo aprender también la dimensión de cantidad. Lo que pasa es que a nosotros no nos dieron la oportunidad de detenernos en cuál es la función de cantidad versus la función de número. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que detenernos en el proceso, en la secuencia de aprendizaje, y ahí es donde fundamentamos. El estudiante seguirá repitiendo, sí, pero cada vez que repita será consciente de un elemento del proceso. Y al cierre es donde entonces yo digo, bueno, ¿qué tipo de instrumento y qué técnica de aprendizaje o qué metodología de valoración o cómo evalúo, mejor para ser más específico, cómo evalúo que el estudiante aprendió? El cómo evalúo me dice en qué voy a fijar yo mi atención en la evaluación, en el resultado, en el cumplimiento del objetivo, en el haya errado, pero en el proceso fue consciente de que tuvo que empezar, tuvo que organizar, le falló el último momento, en el último momento, inclusive, que mismo. ¿Voy bien hasta aquí? O sea, ¿vamos bien, perdón, hasta aquí? Sí, señor, sí. Correcto. Muy bien. Entonces aquí, esto es importante. Yo, de todos estos, quiero que ustedes rescaten este último elemento de la unidad, que es el análisis de la secuencia de aprendizaje, porque aquí, con esta lógica, yo les voy a pasar el siguiente recurso que lo voy a explicar de manera muy concreta, ¿sí? Que tiene que ver con la matriz de diseño de contenidos. Matriz de diseño de la secuencia de aprendizaje. ¿Sí? La actitud más importante que se puede formar Ay, caramba, es el deseo de seguir aprendiendo. John Dewey. Ay, aquí hay una desconexión, mis amigos. Siempre que pensamos en organizar el trabajo de clase, nos remitimos sin falta a los formatos o instrumentos de planeación que nos ofrecen en la institución educativa. Vamos a ver, lo estamos intentando. Ay, caramba. Bueno, nos tenemos que devolver acá. Yo les voy a mostrar este instrumento. De todas maneras, yo se los voy a compartir a ustedes también, vía correo.
matriz de evaluación del objeto de aprendizaje. A ver si de pronto esto está en... Que necesito que veamos este recurso. Esta es la matriz de diseño de secuencia de aprendizaje. Vamos a ver si está. Vamos a abrirla acá. Que lo... Fíjate en esto. Debe haber un error en el instrumento. Perdón, en la conexión al instrumento. Pero es importante que lo visualicemos. Yo les voy a compartir este recurso directamente para que todos lo tengan, porque veo que el acceso está interrumpido acá. Entonces no quiero complicarles, pero es este formato. Aquí está la matriz de diseño de una secuencia de aprendizaje. Exactamente lo mismo, ¿vale? Aquí es donde yo quiero que ustedes hagan el ejercicio de planear la clase. Y esto tiene que ver más con el elemento pedagógico. Sobre todo para, bueno, obviamente aquí le seguimos dando gusto en esto. Aquí, esto es lo que usualmente nosotros vemos cuando hacemos una planeación de la clase. Pero esta está más enfocada a la producción del objeto como tal. ¿Sí? Yo voy a explicarlo de manera muy concreta en estos 15 que voy a hacer la introducción a la siguiente unidad, por lo menos en las primeras dos actividades, para que ustedes vayan teniendo conocimiento de esto. Obviamente aquí está la identificación del contexto. Esto es muy fácil de determinar, ¿sí? Que tiene que ver con el profesor, facilitador, la institución. Aquí puede trabajar usted el tema, puede trabajar... Bueno, yo hablo de esto porque muchas veces nosotros hablamos, por ejemplo, el tema de historia y sociedad, o el rol de la historia en el conocimiento o en la evolución, o el papel del concepto de sistema dentro de la historia, por dar algunos contextos, o por ejemplo en temas de lingüística, por ejemplo las funciones del mensaje, por decir algo, una serie, etcétera, de conceptos desde los cuales yo pueda desarrollar todo un elemento de conocimiento o de aprendizaje. Un enfoque didáctico también, yo puedo irme por ahí, puedo trabajar un escenario eminentemente o conceptual, o constructivista, o metacognitivo, etcétera. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito? Lo que yo busco en ese escenario de formación, que lo voy a trabajar, o sea, que yo lo voy a tener en cuenta para crear el objeto de aprendizaje, ¿sí? ¿Por qué enseñar este componente, este tópico, este problema? Tenerlo claro. Porque esto me permite planear el resto de la acción. Aquí estamos hablando de la secuencia de aprendizaje para que cuando vaya ya a elaborar, ya sea el video, la interactividad y el formato de imagen, yo tenga claro cuál va a ser la visión que voy a manejar en esos objetos de aprendizaje. Insisto en esto, la caracterización de la población. Ya la habíamos visto antes en la matriz de contexto, ¿cierto? Lo otro es, aquí está, ya lo tengo claro, son 27 jóvenes, son 100 estudiantes, etcétera. Los estudiantes que sean,
El tipo de población, si son jóvenes, si son niños, de qué edad. Importante eso. Lo otro, espacios o momentos pedagógicos. ¿Sí? ¿Qué quiero yo trabajar en mis objetos de aprendizaje? ¿Va a ser un trabajo de clase? ¿Va a ser un proyecto para un proyecto de aula? ¿Va a ser para un plan de clase? ¿Va a ser una capacitación? ¿Qué va a ser? ¿Sí? Número de horas para la secuencia, pueden ser 2 horas, 1 hora, ¿sí? Prácticamente es por sesión. Y una síntesis descriptiva de lo que espera hacer con ese trabajo de clase, con ese proyecto de aula. O sea, cualquiera de estos 4. Ahora, si dice ninguna de esas categorías, hay otra categoría, la puede reemplazar, simplemente no lo hace y no tiene problema. Estructura metodológica. Entonces aquí ya trazamos una estructura metodológica. ¿Sí? Primero, descripción del tópico, breve síntesis. Tópico o tema, la descripción del tema, por ejemplo, el concepto de sistema en la historia, se va a trabajar sobre el análisis conceptual desde los referentes, desde John Rawls, Thomas Hobbes o lo que sea, estos autores, para fundamentar el concepto de sistema a través de la historia. ¿Sí? O en lingüística, o en matemática, o en ciencias naturales, lo que ustedes escojan ahí. Objetivo de la secuencia. La secuencia. Video, interactividad y a imagen. La secuencia de aprendizaje de plan de clase. ¿Qué es lo que se busca? ¿Cuál es el propósito? Que el estudiante analice el concepto, que el estudiante aprenda el procedimiento, que el estudiante, ¿sí? Desarrollar, aprender, conocer, identificar, determinar, establecer. Objetivo siempre en infinitivo, ¿no? Aquí vamos. Dice, enfoque pedagógico desde el cual se formula la secuencia. Describa ese enfoque pedagógico, ¿sí? Constructivista, pedagogía conceptual, eh, enseñanza para la comprensión. Usted elija el enfoque, ¿sí? Enfoque, podemos tener un enfoque de instrucción, un enfoque por competencias, o un enfoque por procesos, ¿desde dónde? Explique brevemente en qué consiste eso. Segundo, dice, orientación del aprendizaje. Seleccione solo una orientación. Si usted va hacia lo instruccional y dice, lo que yo quiero es desarrollar procesos cognitivos, escoge este. Escoge un enfoque y escoge un proceso. Que quiere cambiar actitudes o desarrollarlas, puede describir acá cómo lo piensa hacer. Que pretende afianzar procedimientos, la parte procedimental, escoge solamente si explica, desde lo instruccional, por competencias o por procesos. Si tiene otro, pues lo especifica. ¿Sí? Bueno, fíjate que el formato se explica solo prácticamente. Mire. Entonces, bueno, aquí hay unos elementos de organización de la secuencia. Acuérdense lo que vimos arriba. Una etapa de entrada y una de salida. Estamos en el input. ¿Cómo entramos? ¿Sí? ¿Y qué queremos hacer? Por ejemplo, en la secuencia, ¿qué queremos diseñar? ¿Cómo se va a hacer esa exploración de conocimientos? Que eso puede ser un primer momento. Usted puede hacer una descripción muy breve, muy concreta, ¿sí? A través de un video corto. Vamos a desarrollar una especie de espacio de motivación, un video de 3 minutos, de que sí, vamos a desarrollar ese escenario. En el input, ese proceso de entrada, ¿sí? Puede ser en hora. Bueno, tiempo destinado puede ser, por ejemplo, si es media hora, entonces puede ser, en horas puede ser 0, ¿sí? O puede ser, por ejemplo, bueno, pueden contarlo, ¿no? Media hora, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, media hora. Puede ser. O 15 minutos. También pueden ponerlo así. ¿Sí? 15 minutos. Acá está, 15 minutos. ¿Sí? Bueno, ese es el momento de exploración y motivación, porque no solamente es el video, sino que el video va a permitirle a ustedes, etcétera. ¿Qué técnica? Puede ser un estudio de caso, una resolución de conflictos, un análisis de situación. Usted busque la técnica de aprendizaje que vaya a desarrollar para esa primera etapa de exploración. Formato recomendado o video. ¿Sí? Pues, no, queremos un audio en el que escuchen una
sabe cómo, qué tipo de recurso puede utilizar ahí dependiendo del canal y el estilo de aprendizaje. Luego viene la etapa de diagnóstico de entrada, que es el diagnóstico puede darse con una consulta, que es una especie de encuesta exploratoria, puede ser un test exploratorio de 4 preguntas de sí o no, ¿sí? Una encuesta también, si lo quiere hacer un poco más profundo, o una entrevista, cualquiera de esos 3 puede ser un momento de valoración para reconocer unas cualidades esenciales antes de comenzar la fundamentación del tema, ¿sí? ¿Qué preconceptos puede tener el estudiante sobre? ¿Sí? Ahora viene acá, fundamentación teórica. Puede ser de 2 formas, puede ser guiada o auto. Es guiada, es usted el que va a orientar el proceso perfecto, usted va a hacerlo de manera sincrónica, una sesión semipresencial o presencial, o sincrónica, es decir, un instructivo, una guía, un elemento de fundamentación, una lectura guiada, etcétera. Y aquí se describe cómo lo va a hacer, descripción. ¿Sí? Dice qué tiempo va a destinar y sobre todo qué técnica de aprendizaje y qué formato recomendado. ¿Sí? Aquí usualmente puede ser, dependiendo si es autodirigido, cualquiera de los 3 formatos. Puede ser un texto, puede ser una imagen, etcétera. Y la salida, que es el momento ya de valorar lo que se aprendió. Fíjense que hay tres tipos de momentos. ¿Sí? Y acá, al final, es valorar o evaluar el aprendizaje. Lo mismo, ¿no? ¿Qué evaluación, sobre qué va a girar, en torno a qué va a girar la evaluación? Si se cambió de actitud, ¿cómo se va a evaluar? Si se domina un concepto, un procedimiento, perdón. Y lo mismo, ¿cómo lo va a hacer? Escoge uno solo, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cuánto tiempo va a utilizar? ¿Qué técnica va a aplicar? Y qué tipo de formato para ese momento final. ¿Sí? Aquí puede ser un elemento de trabajo, pues puede ser evaluación y valoración del aprendizaje o del trabajo colaborativo. También puede planearlo para trabajar en equipo. Y pueden darse estos tres elementos. ¿Sí? Una sinergia, un elemento de comunicación e interacción asertiva o de resiliencia, por ejemplo, superación de conflictos, por decir algo. Todo este tipo de elementos se puede plantear usted ahí. Y la evaluación del proceso formativo, que esto es lo último. Entonces aquí sí es importante, esto es digamos, el esquema de la rúbrica y ser muy específico en temas de planteamiento de la rúbrica. Ustedes vieron las rúbricas en el... Amigos, están muy silenciosos. ¿Están conmigo? Sí, señor. Ahí estamos. Bueno, ¿ustedes vieron la lógica de las rúbricas en algún módulo anterior? ¿O todavía no? Sí, ahí está, sí, las rúbricas, por ahí seguía uno para desarrollar la actividad. Entonces la lógica es esta, ¿no? Yo planteo unos criterios que yo voy a tener en cuenta para esta secuencia de aprendizaje. Si yo primero planeo la secuencia de aprendizaje y ahí sí ya puedo elaborar el objeto de aprendizaje. ¿Sí me hago entender? Esta es la lógica que debemos seguir nosotros, porque para mí sería fácil decirle, no, mire, cojan, si quieren hacer un video, vamos a hacer un video con tal aplicación. Y acá charremos la aplicación, que eso ya está en YouTube. De todas maneras, cuando nos toque ver los tipos de recursos que yo les voy a recomendar, yo les voy a dar unos videotutoriales propios. O sea, por ejemplo, en el Excel Learning yo creé todo el videotutorial y ustedes lo van a poder ver dentro del módulo. Créanme que sí. Pero para mí esto es más esencial que inclusive el uso de la herramienta. La herramienta usted la puede aprender por su cuenta. ¿Sí? Ahora, aquí hay 2 elementos importantes que son diferenciales. Uno, el aprendizaje. ¿Cómo va a evaluar el aprendizaje con esa secuencia y sobre todo con los objetos de aprendizaje que usted va a diseñar? Esta es la visión que debe tener para crear el objeto de aprendizaje. Y lo otro, que con esto voy a ir puntualizando, ¿cómo va a evaluar el objeto de aprendizaje? Porque es que acá en la producción del objeto de aprendizaje no solo es importante que usted evalúe
el aprendizaje del estudiante y decir, no, si aprendieron mejor, fue un éxito. No, porque puede ser que el estudiante tenga otras cualidades que no estén contempladas dentro del objeto de aprendizaje y usted no sepa si el objeto de aprendizaje realmente fue pertinente, funcionó o no funcionó. Por eso es importante la evaluación del objeto de aprendizaje. Compañeros, está Alexander, está Andrea y Señor, está... aquí conectados. Sí. Ok, ¿cómo lo están viendo? No se ha asustado con esto, ¿no? No, no, señor. En absoluto, bueno, me alegra mucho. Práctico, de contrario. Señor, Práctico. claro. Bueno, yo no sé, no voy a pecar de aquí ¿cómo se dice? No voy a pecar aquí de banal ni de engreído porque no se trata de eso. Ustedes valorarán esto. Para mí es importante que ustedes mismos hagan esta exploración, este descubrimiento. Bueno, esencial. Yo les voy a compartir este porque veo que hay un error que cuando yo lo pregunté, yo corroboré que lo habían corregido, pero creo que la plataforma está presentando problemas. Entonces yo les voy a facilitar esto, que este es el formato que ustedes deben descargar de ahí. Por favor, si quieren hagan el ejercicio de entrar al módulo y miren a ver si en esa última parte pueden ingresar o no, porque me parece que esto es fundamental ahí. Unidad 1. A la última parte, ingresemos a la última parte, donde aparece la matriz de esa matriz. Me voy acá. Miren a ver si ustedes lo pueden descargar desde ahí. Porque cuando yo lo accedí, pues a mí sí me abrió, pero entonces no veo que esté abriendo por este lado. Entonces, esa es la última actividad. Yo sí les quiero invitar a que en esto sí se sienten con mucha calma y hagan el diseño lo más cuidadoso posible. ¿Sí? Porque este ejercicio para mí para mí este es un ejercicio de transición fundamental. Si ustedes lo capitalizan ahí, créanme que La actitud prácticamente más está importante que se puede formar poco es el más de deseo de la cuarta parte del ejercicio de trabajo. ¿Sí? Miren, no lo encuentro, es que esto es complicadito. Y cuando yo lo revisé, créanme mis amigos, que cuando yo lo revisé, que me abrí, esto es delicado. A mí no me funciona, profe. Uh-huh. Y mira que yo, les cuento una anécdota aquí personal, les cuento que yo ay Dios, que inclusive yo puse un problemota grandote porque yo dije, no, pero como así, esto no me está abriendo, no lo puedo abrir. Y ahora lo miro, lo miro y tampoco me abre. Me siento un poquito frustrado por esto, pero bueno, eso no es culpa de ustedes. De todas maneras, yo les voy a compartir, cosa que no quería, pero les voy a compartir y les voy a decir, miren, me pasó otra vez esto con mis estudiantes, me siento apenado con ustedes. Porque yo lo revisé y cuando lo revisé, funcionó. ¿Ya? No sale ahí nada más como fue el enlace, pero no sale nada más. Sí, me Sí, sucede está lo mismo, a mí no, el error. tampoco me sale. Entonces yo no sé si es que estos magos hicieron las cosas al revés. Bueno, vamos a ver si este me lo descarga aquí. Este sí me lo descargo. Voy a hacer un truco acá pequeño. Si me dan un permisito, por favor, si me regalen esta licencia, por favor. Dije una palabra fea, pero... A ver. La palabra correcta no es truco. Voy a hacer como más bien un procedimiento acá, breve. Les voy a dar acceso aquí les voy a habilitar el acceso, por favor, denle actualizar, miren a ver si les aparece el objetos virtuales de aprendizaje OLT. Denle F5, actualizar y váyanse a donde dice módulos. Y abran, si le aparecen en los contenidos, le aparecen el que dice OLT, OLD, OLT o antiguo. ¿Les aparece?
Sí me funcionó. ¿Sí? ¿Sí te funcionó? Sí descargó la matriz. Ah, perfecto, y ahí lo pueden. Ahí les dejo Sí, esto ahí para los aparece. compañeros que ven en video. Exacto, pues ingresen por ahí. Me voy a robar 2 minuticos. Bueno, primera pregunta es si esta matriz es clara para ustedes. Por mi parte, sí. Bueno, Andrea, ¿qué dice Dolly? Sí, señor, sí. Perfecto. De todas maneras, puedes ver el video de los últimos minutos. ¿Y qué dice Alexander? Sí, a mí me parece muy práctica. De pronto también por lo que soy historiador, entonces estoy acostumbrado al uso también de las estructuras así Las matrices. concretas. Pero Exacto. sí, Claro, sí, es una síntesis. Yo me acuerdo mucho, ahora que lo menciona Alexander, Ana Sila, eh, que ella me metió, me enamoré mucho, por decirlo de alguna manera, me enamoré mucho de este tema, no de hacer los formatos y cierta cosa, sino de la lógica de las matrices en la correlación entre conceptos y categorías y las variables de esas categorías, porque es que eso es una analítica también, ¿sí? Y en esa correlación es donde yo voy haciendo también, o sea, yo voy complejizando el conocimiento. ¿Sí? Y eso me permite una visión de panorama. O sea, para verlo más en esa lógica de la comunicación. Entonces, mis amigos, finalizando, yo les voy a mostrar acá simplemente del módulo 2 tienen la actividad fases de producción del objeto de aprendizaje, que esto es un cuestionario, si no estoy mal. Y aquí me voy a ir precisamente permítame al módulo, antes de meterme módulos, ok. Perdón, vaya aquí. Aquí está la actividad que este es un cuestionario también, ¿sí? Cuestionario como los que ya ustedes tienen en la unidad 1, por favor, para que lo tengan en cuenta, ¿vale? Voy a la unidad 2. Ay, caramba, es que yo aquí tengo que disminuir porque si no, no puedo ver el 2. unidad Es un error 2. de interfaz que... Estas son cosas que tenemos que ir depurando. Bueno, aquí ya viene todo del proceso de elaboración, la producción del objeto de aprendizaje como tal, ¿sí? Bueno, aquí vienen las competencias. Esto es importante que ustedes lo desarrollen, ¿sí? Bueno, aquí ya hay una serie de elementos informativos que yo les invito a que miren. Una primera actividad, entonces aquí viene la fundamentación, las fases de la producción de los objetos de aprendizaje, esto es información, y está también, regáleme un momentico el micrófono al compañero ya para que el feedback no me perjudique acá a este lado. Vamos a ver. Acá está, sí. Dice fases del proceso de producción de objetos de aprendizaje, que esto es un recurso formativo, ¿vale? ¿Sí? Hacen el recorrido, tiene que ver con esas fases de producción, la lógica de las fases de producción que está muy, muy ligada al tema de la producción de audiovisuales. Pero es porque son elementos que yo tengo en el diseño, en el proceso de elaboración que yo debo contemplar. ¿Sí? Cada una de esas fases tiene una función. Entonces aquí se las van a explicar uno a uno. ¿Sí? De eso viene un cuestionario, ya ustedes conocen esa lógica del cuestionario, lo inician. En la primera lección de esta unidad nos aproximamos al objeto de aprendizaje visualizando la producción como... Vale, entonces ustedes lo recorren y ahí sí ya comienzan ya el cuestionario. ¿Sí? Vale. Así, estos son como
como momentos mnemotécnicos. Y esto permite sobre todo hacer asociaciones de sentido. Son tipos de actividades que permiten encontrar, digamos, la coherencia entre lo leído y lo retenido. ¿Sí? Y la retención tiene mucho que ver con el tema de la asociación del sentido de los conceptos. ¿Sí? Por eso yo no cuestiono cuando se utilizan, por ejemplo, las sopas de letras, los crucigramas, porque son maneras de hacer que la cabeza funcione en términos de concepto. ¿Sí? O sea, uno pareciera que este tipo de actividades como que son como fútiles, o tal vez un poco infantiles, o son tan preliminares, un poquito tan elementales, pero no lo son. Porque muchas veces nosotros nos confundimos en los conceptos. Si yo tengo confusión en los conceptos, la operación y la acción también va a ser confusa. Y ese tipo de precisiones me la va a cobrar a mí precisamente la acción y el ejercicio. ¿Ya? Cuando no tengo claro un concepto, simplemente voy a errar en el procedimiento. ¿Vale? Entonces, de lo que va a hablar la unidad 2 es precisamente de la etapa de producción del objeto de aprendizaje. Y evidentemente todas estas tareas estarán activas, bueno, yo aquí creo que en este momento creo que esto ya lo puedo ir activando. Esto está para terminarlo el día 6 de julio. ¿Sí? Pero aquí tenemos ya prácticamente un mes en esto, y esta es la unidad que es más larga, porque es aquí donde vamos a trabajar con los tipos de objeto de aprendizaje, que son los informativo o formativo, y con los formatos. El formato en video, el formato de texto, el formato de imagen, que trae también unas plantillas para elaborarlos. Así como yo los estoy trabajando, la conceptualización así la van a ver ustedes. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Ok, mis amigos. Sí, señor. Esta es la explicación hasta el día hasta la fecha, para que vayan iniciando ustedes con las actividades de la unidad 2 cuando nos corresponda, pero simplemente para que vayan ustedes ingresando y conociendo el contexto de la unidad, pues pueden ir accediendo tranquilamente. Están activadas las 2 primeras actividades, ¿sí? Para que ustedes vayan avanzando. De hecho, esta está hasta el 22 de junio, muchísimo más adelante. ¿Vale? Entonces sí es importante que traten de acceder a tiempo. No sé, ¿algún comentario final para el cierre? Ya saben que este formato de secuencia de aprendizaje pueden ingresar a la otra opción para que les pueda abrir. ¿Listo? ¿Estamos ahí de acuerdo? Listo, sí, señor. Vale, mis amigos, les agradezco mucho de verdad su esfuerzo y el haberse conectado el día de hoy, y bueno, les deseo todo el éxito del mundo. Recomendarles, eso sí, traten de terminar las actividades pendientes. Preferiría que trabajaran ustedes de manera mucho más prioritaria estas matrices, porque de todas maneras el cuestionario, pues los cuestionarios interactivos les pueden dar más espacio un poquito más adelante. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, profe, sí, señor. Bueno, Listo, sí, señor. cierro compartir entonces antes de que lleguen los envueltos, porque ya llegaron los envueltos. ¿Me escuchan, no? Bueno, eso sí. Bueno, y bueno, cierro la grabación. Voy a terminar aquí la grabación, y tan pronto tenga la grabación, mis amigos, se los voy a compartir. ¿Listo? Bueno. Listo, profe. Bueno, Muchas gracias. Gracias y una feliz noche para ustedes, muy gentiles. Igualmente. Igualmente, Muchas gracias, profesor.